propósitos en la mente. Y dice Robert Louis Stevenson, todo el que llegó donde está, tuvo que empezar desde donde estaba. Parece obvio, ¿verdad? Pero hay que recordarlo. Pues es tan obvio que, como el titular que sale hoy en uno de los diarios, que para uno vacunarse hay que estar vivo. Oh, Parece obvio. No me digas. Ajá, ¿Qué? sí, obvio. Obvio. Piénsalo. Wow, que sí. De Y una temprano. conversación que también es obvia es cuando tenemos que hablar de los chelitos, las finanzas bueno. personales. 2020. Obvio que necesitamos dinero para vivir. Aprendizajes financieros. ¿Con quién? Ahora, la maestra, Oh, pero Sara venga acá. Despradel, ay, la qué que nos ha honor. organizado la cartera. Hola Sara, buenos Despradel, días. buenos días. Hola, feliz día, encantadísima de estar con ustedes. He querido hacer énfasis en diciembre con el tema de las lecciones de este 2020, porque realmente cambió la perspectiva de muchas personas con el tema financiero. Se entendió la importancia de tener un fondo de emergencia, o sea, antes alguien iba a un taller mío y decía, wow, qué interesante tener un ahorro, pero ya, o sea, tuve muchas personas que me dijeron, Sara, gracias a que te hice caso, pude sostenerme. Quizás gran parte de nosotros ha podido reinventarse, ha podido buscar salidas, pero no podemos olvidar que hay muchas personas desempleadas, con negocios quebrados, con mucha incertidumbre todavía de aquí en adelante y muchos retos financieros. Entonces, antes de seguir avanzando con el año, tenemos que hacer una paradita para analizar qué aprendimos del 2020. Lo primero debería ser la importancia de la liquidez. De nada vale quizás tener un dinero en un solar, dinero de deuda que alguien tiene mío, pero que no lo tengo encima. Entonces tenemos que darle importancia al tema de la liquidez. ¿Qué tanto puedo responder a mis necesidades? O sea, y hay muchos negocios donde el ciclo de cobro y el ciclo de no es lo mismo el momento en que se vende que el momento en el que tú recibes ese dinero. Y esos meses de desbalance donde sí tienes que pagar impuestos, realmente eso drena a la gran mayoría de los emprendedores. Entonces tienes que en la parte de negocios analizar ese ciclo y en la parte personal darle más importancia al fondo de emergencia. ¿Qué necesitas? Mínimo 3 meses. Quien no tiene nada, por lo menos un mes de todos sus gastos básicos. Y eso, esa siempre es mi mensaje inicial. Para el que no lo tenga, vamos a aprovechar el dinerito que quizás entra en este momento para tener eso como prioridad financiera. Otro punto que deberíamos revisar es cómo fue mi relación con el dinero, porque a muchas personas le pasó que tuvieron que acudir a sus ahorros y el temor, la ansiedad, o sea, tanto aquel que no tenía de dónde tomar dinero para inyectarse liquidez, como aquellos que, o sea, recibí personas que tenían angustia de tener que tocar los ahorros y en una situación de crisis o emergencia, para eso es que uno ahorra. Entonces, en ese manejo del dinero, quisiera que te hagas una pregunta. ¿Cómo te sentiste con lo que gastaste versus lo que debiste haber gastado? ¿Cómo te sentiste con lo que ahorraste versus lo que realmente ahorraste? A diciembre, ¿cuántos meses pudieran cubrirte esos ahorros que lograste? Y si esa respuesta no es positiva, debes de organizarte para que eso sí suceda, porque estamos a la puerta de un año que también es incierto. Hay una vacuna a la vuelta de la esquina, pero todavía no se sabe. Entonces, cuando ya tenemos una guerra avisada, aún con más fuerza, tenemos que ser cautos y que fortalecer todas esas cosas que quizás no salieron bien. Y ahí me gustaría hacer un breve paréntesis. La OPS dice, la normalidad llegará en 2 años, pese al uso de vacunas. Y lo está comunicando hoy y dice, aunque ya hayan vacunas contra el COVID, la normalidad que existía antes de la pandemia del coronavirus tardará al menos 2 años en regresar. Y esto lo dijo ayer la Organización Panamericana de la Salud.
en momentos en que también está viendo señales de una posible segunda ola de contagios en países como Brasil y México. Por lo tanto, dentro de ese plan financiero, proyectar todo esto a 2 años, Sara. No, y quizás estamos en un punto que estamos acostumbrados a vivir con el virus y estamos demasiado optimistas. Pero, por ejemplo, esta semana yo hablaba con una clienta en España y me decía, Sara, yo no trabajo desde marzo. O sea, en el hotel donde trabajo no nos dicen que por lo menos 6 u 8 meses más para retomar el trabajo. Entonces, quizás tenemos exceso de optimismo y noticias como esa tienen que hacerte un llamado de alerta para ser más precavido. Por otro lado, ha sido vital la necesidad de diversificar ingresos. Le ha ido mejor a quien no depende de una única fuente de ingresos. Entonces, pregúntate, porque hay mucha gente que no se le hace fácil entender eso. Entonces, pregúntate, ¿en qué áreas de mi vida yo puedo aportar valor? Todos los hobbies que me gustan, porque todo lo que haces para ganar dinero se supone que debería ir conectado con tu propósito, porque ganar dinero por ganar dinero realmente no tiene sentido. Entonces, somos muy buenos diciendo lo malo, las cosas negativas que tenemos, pero vamos a hacer un listado de todas las fortalezas que me acompañan y cuáles de esas fortalezas yo pudiera traducir en algo que sirva a los demás y que los demás estén dispuestos a pagarme. O sea, sé más agresivo, porque también somos muy cómodos. O sea, tenemos mucho miedo del qué dirán, de que bueno, si tú, en un momento yo tenía mi empleo fijo y trabajaba con moda, imagen. Entonces, como de repente, y me lo decían en la cara, ¿cómo ahora tú vas a hablar de finanzas? O sea, si yo me hubiera quedado con ese qué dirán, con darle importancia a los otros y no a seguir mi propósito, hoy hubiera estado haciendo otra cosa. Entonces, identifica esas fortalezas que tienes y cómo puedes ganar dinero en base a ellas, porque ahí está la clave también para fortalecerte financieramente ante un nuevo año. Y tampoco no desechar ingresos porque tú entiendas que no son el tope máximo de lo que mereces, porque teniendo un poquito allí, un poquito aquí, puedes mejorar en conjunto. Y también otro tema importante, crea un plan de ahorro. O sea, si quieres ahorrar por ahorrar, nunca va a suceder, pero necesitas tener un plan de ahorro y me gusta dividirlo en varios objetivos. O sea, las finanzas tienen 2 objetivos principales. El primero es protegerte, ser un escudo. O sea, yo quiero tener mejores finanzas para que si tengo una enfermedad, un accidente, un imprevisto, si pierdo mi trabajo, tener a dónde acudir. Lo segundo es realizar mis sueños y ahí incluye remodelar mi casa, lograr una casa propia, lograr mi primer carro, lograr inscribirme en una maestría, poder viajar. Entonces, cuando yo identifico todas esas metas, tengo que ponerle fecha, tengo que ponerle nombre y tengo que dividir primero, sin olvidar, la parte de protegerme y sobre todo con el preámbulo que ya hablamos, y luego entonces entrar en una parte de para qué voy a ahorrar y cómo lo voy a ir dividiendo que sea lograble. Y por último, no debemos olvidar que si tenemos deudas, el objetivo debe ser bajar la mayor cantidad de monto fijo que dedico al tema de deuda, porque es un monto que voy a liberar para utilizarlo de otra manera más inteligente. Entonces, este nuevo año amerita que no seamos, o sea, mucha gente me dice, no me gustan las matemáticas, no me gusta hablar de dinero, pero mientras más lo ignoras, menos soluciones vas a tener. O sea, tienes que enfrentarlo, hazte amiguito de tu dinero, porque si no nadie lo va a hacer. Y responsabilízate. O sea, en un año donde ha habido tantos cambios, tantos divorcios, tantas situaciones, he visto muchas familias donde uno de los dos me dice, nunca le di importancia al dinero y no tengo ahora cómo sostenerme. O sea, hay mucha gente pasándola mal por ignorar su situación financiera.
Bueno, Entonces, excelente resumen de lo que aprendimos en este año, bien o de mala manera, Sara. Algunos se aprendió de mala manera en algunos casos, y sobre todo en qué tenemos que enfocarnos para un 2021 diferente, que eso sí todavía está en nuestras manos. y si Sara, pudiéramos nosotros- resumir en una sola frase, el 2020 nos enseñó que en vez de comprar más cosas, necesitábamos más tranquilidad. O sea, las finanzas sanas nos enseñaron, cuando estábamos en plena cuarentena, le dimos más importancia a lo que realmente vale: la salud, la familia, la paz, tener comida. Pero entonces ya dejó de ser importante tener unos zapatos, tener una cartera. Y entonces mientras más claro estemos de eso, mejor nos va a ir financieramente. Sara Así Despradel, es, Sara. muchísimas gracias por todo un año de compartirnos buenas informaciones, de decirnos desde el principio el lobo, Sí, es verdad, Sara lo nosotros anunció. haciéndonos el lobo. Y de quiero repente, agradecer en Oye. especial a todos los Camino al Sol oyentes que siempre me han apoyado y están en contacto conmigo. Siempre, cada vez que tengo una participación, me escriben en privado y han estado todo el año, creo que los últimos 2 años, muy presentes, siempre conmigo y siempre acogiendo mi mensaje. Y por Una último, oportunidad muy especial. los invito a los últimos talleres del año, son la semana que viene. Avanza para organizar las finanzas y Avanza Inversiones para multiplicar el dinero. Vamos a hacer énfasis especial en el tema del presupuesto de Navidad, de la regalía y de cómo planificar el 2021. Así que aguante esos chelitos y hasta que no hable con Sara, no haga nada con eso. Déjelo ahí. Sara Despradel, cuídate mucho. Felices fiestas. Bendiciones. Y en el 2021 nos estaremos escuchando más. Un abrazo. Gracias, Sara. Gracias. Un abrazo. Feliz Un Navidad. abrazo. Hacemos ahora una pausa. Regresamos